Hola, buenos días en esta segunda semana de encierro. Espero que todos estéis bien y también vuestras familias. Vamos a seguir con estas clases que estamos improvisando un poquito a través de vídeo y recordad que hemos estado hablando hasta ahora sobre un tipo de novela policíaca, la inicial, la que se produce entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que se ha conocido como escuela británica, novela policíaca clásica, o que podemos denominar también whodunits. Bien, este tipo de novela, muchos de cuyos elementos se siguen utilizando y que todavía sigue siendo objeto de adaptaciones. Recordad la película que os he recomendado de Knives Out, que es una reescritura del whodunit clásico, es una especie de Agatha Christie postmoderna. En un momento determinado va a ser sustituido por lo que llamamos hard-boiled fiction, un tipo de novela policíaca con muchos elementos característicos de la novela policíaca, pero que va a cambiar todo este repertorio para construir algo nuevo. Antes de seguir, os pido que vayáis a Studium y veáis un pequeño clip del musical este que tenéis en pantalla, de Bandwagon. Es una película de 1953 que incluye un número musical protagonizado por Fred Astaire y Sid Charisse, donde parodia los elementos típicos de esta hardboiled fiction, de esta nueva novela policíaca. Le dais una pausa aquí o la paráis, veis el clip y ahora continuamos. Bueno, pues retomamos si habéis visto el clip y daros cuenta que hay una serie de elementos muy característicos que están esquematizados, parodiados en este clip. Por una parte, el ambiente. Este detective que sale por la noche una ciudad llena de luces de neón, la música de jazz que suena solitaria, triste. Este es el ambiente de la hardboiled fiction, un ambiente de callejones, de tugurios, de calles solitarias, una presencia del escenario que va a ser mucho más importante que de la que habíamos visto en la novela policíaca clásica o, si queréis, en la escuela británica o en los whodunits. En segundo lugar, probablemente habréis prestado también atención a la narración. La narración se hace en primera persona. En los whodunits, recordad que la narración típicamente la hacía un personaje dentro de la ficción que era el llamado Dr. Watson, que observaba, acompañando al detective, pues las investigaciones de esa thinking machine. Aquí se ha pasado también, o seguimos si queréis, con la primera persona, pero es la primera persona del propio investigador. Con lo cual, la narración y la voz del detective van a quedar íntimamente unidas. Y os habréis fijado también pues, en el tipo de lenguaje que este detective utiliza. Es un hombre que viene que conoce bien el lenguaje de la calle, que utiliza un tipo de lenguaje muy característico, muy duro, continuamente con comparaciones, donde expresa sus sentimientos con crudeza, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, os habéis dado cuenta también del tipo de crimen. Aquí el crimen, esto vamos a hablarlo bastante, ya no es tanto un enigma, ya no es tanto una incógnita propuesta al lector o al espectador, sino que se va a tratar sobre todo
de una búsqueda. Vemos al detective que no está sentado en un sillón o está quieto en la escena del crimen, cavilando lo que ha ocurrido, sino que lo vemos correr para arriba, para abajo, subir escaleras, bajar escaleras, entrar en clubs, pelearse, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucha más acción, hay mucha más acción. Y entonces simplemente del análisis pasamos a algo mucho más dinámico que es sobre todo la búsqueda, ¿no? La búsqueda. Bueno, dicha esta pequeña introducción, hay que hacer un poquito de arqueología para ver cuando la hardboiled fiction empieza a sustituir o empieza a relevar a los whodunits anteriores. Es cierto que esta renovación es importante porque los whodunits de alguna manera pues se habían vuelto un poco mecánicos, aunque había escritores y todavía los hay que manejan muy bien esa estrategia literaria. Bueno, pues eso de encontrar siempre un crimen perfecto, siempre de encontrar un detective peculiar, siempre encontrar una solución ingeniosa para ese crimen perfecto, bueno, pues se había agotado en sí misma. Y la renovación que es necesaria para todo género literario, de esto hemos hablado bastante en estas clases, llega básicamente a través de un tipo de revista, de una pulp magazine que se llama Black Mask y que ahora se ha convertido en una especie de leyenda para los aficionados a la novela hardboiled. Ahí es donde se empiezan a publicar novelas policíacas que, como veis por la portada de la izquierda, todavía se reconocen herederas o todavía se reconocen inscritas en este tipo clásico, en los whodunits, pero donde estos factores que hemos comentado anteriormente empiezan a tener mucha más importancia. Aquí hay que destacar a un autor, Carol John Daly, o también que firma a veces como John Carroll Daly, perdón, John Daly Carroll, que empieza a escribir unas historias de detectives donde prima sobre todo un lenguaje peculiar, el uso del lenguaje peculiar en la voz del detective, Race Williams, por ejemplo, y mucha acción, mucha violencia. La primera, los expertos coinciden en que, digamos, la primera de estas historias, la que va a marcar el principio de la hardboiled fiction, esa que tenéis en la diapositiva, que aparece en ese número de Black Mask que veis a la izquierda, que es Three Gun Theory, aparecida en mayo de 1923. Por ejemplo, podemos prestar atención desde el principio al lenguaje, mirar cómo estas historias son narradas. Three Gun Theory se distingue a sí mismo de la siguiente manera: My life is my own, and the opinions of others don't interest me. So don't form any, or if you do, keep them to yourself. If you want to sneer at my tactics, why, go ahead, but do it behind the pages. You'll find that healthier. So for my line, I have a little office which says Terry Mack, private investigator, on the door, which means whatever you wish to think it. I ain't a crook, and I ain't a dick. I play the game on the level, on my own way. I'm in the center of a triangle between the crook and the police and the victim. Right and wrong are not written on the statutes for me, nor do I find my code of morals in the essays of long-winded professors. My ethics are my own. Both my guns have spoken, both roared out their message of death. And so help me God, but a single hole appeared in Lad's forehead. I've done a deal of shooting in my day, mighty fine shooting, but anything like that. The door flew open and he tumbled out on the road, dead. I don't offer no apologies, for it was his life or mine, and as I said,
he tumbled out on the road, dead. Daos cuenta efectivamente lo interesante de la narración, en el lenguaje que ya se llama típicamente el lenguaje hard-boiled, que Daly va a utilizar en sus obras. Y daos cuenta cómo ya empezamos a hablar de pistolas, de muertos, de una forma mucho más activa de lo que lo hacíamos en los Judanis. Probablemente estas novelas o estas historias hubiesen quedado en meras anécdotas si esta estela iniciada por ellas no hubiese sido adoptada por unos grandes escritores de la época que van a afianzar y van a darle categoría a este tipo de narración. Estamos, por supuesto, hablando de Dashiell Hammett y su espléndida novela de Maltese Falcon. Para muchos, la novela hard-boiled, la mejor novela hard-boiled que se ha escrito nunca. Estamos hablando también de Raymond Chandler y su novela The Big Sleep. Para mí es la favorita, la favorita de todas estas novelas, y su versión cinematográfica, después hablaremos de ella, es absolutamente fantástica. Y luego otros autores que son menores, evidentemente, como Mikey Spillane, que veis aquí, que, bueno, sobre todo ayudaron mucho a popularizar el género, y hacerlo muy visible para los espectadores. Daros cuenta, estamos hablando de que la primera novela hard-boiled se publicó en 1923 y el clip de la película de Badwagon, es de 1953. Es decir, en muy poco tiempo, en pocos años, en 30 años, el género se había convertido en algo tan popular, tan reconocible para el espectador, que se podía hacer un número musical de unos minutos con el que los espectadores pudiesen realmente interpretar o ver la parodia que había de ellos. Sabéis que para que un género sea parodiable es necesario que el repertorio genérico, los elementos de ese género, sean ya muy reconocibles para el espectador. Y de esto ya hemos hablado bastante al hablar de la novela de terror o del género de terror. Entonces quedaos con estos nombres porque son muy importantes: Dashiell Hammett y The Big Sleep. Veis ahí lo que decíamos antes, como el lenguaje de este tipo de novelas pues se ha convertido ya en un lugar común en el humor. Hey Martha, how about a little bourbon? Put it slow, slow so I can hear it slip into the glass like a snail skating on syrup. Pour your own out, you big gulp, se contesta. Bueno, y entonces aquí tenemos el ensayo del que ya hemos hablado, el ensayo fundacional. Raymond Chandler va a escribir esta obra, The Simple Art of Murder, que es donde él explica, teoriza sobre en qué consiste básicamente la ruptura que autores como él o como Hammett intentan llevar a cabo con respecto a los típicos whodunits que habían prevalecido hasta ese momento. Como os digo, ya lo he mencionado, hay un librito, se llama El simple arte de matar, donde yo escribí la introducción para el ensayo de Raymond Chandler. Está en la biblioteca de filología, a ver si salimos de este marasmo, y si os interesa podéis acceder a él, ya como os digo en la biblioteca. Bueno, llevamos ya 14 minutos, vamos a dejarlo de momento y enseguida pues ya os preparo el siguiente vídeo. Hasta luego.